Ya comparto pantalla. Bueno, entonces, no sé qué tanto alcancemos a hacer, pero voy a tratar de que en más o menos 1 hora y 20 minutos me rinda harto con el cálculo de los elementos matriciales. Eso es lo que yo les quiero enseñar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo me remito a lo que nosotros habíamos hecho, a donde habíamos llegado, nosotros habíamos dicho lo siguiente, ¿cierto? Entonces, a constraint imposed by the band structure is given by. Entonces, esta restricción nosotros la habíamos hallado a partir de una optimización. Ustedes podrán ver los videos y recordar. Entonces, me decía que la sumatoria sobre m del coeficiente, recuerden que esto es un coeficiente de expansión de los autoestados del Hamiltoniano del cristal. Esto era c sub lambda m, que dependía del vector de onda, ¿cierto? Por los elementos matriciales del Hamiltoniano cristalino, que es lo que nosotros llamamos la matriz de transferencia. Esto era igual a E sub lambda de K, que lo llamamos el autovalor de H, que multiplica a la suma sobre J de C sub lambda J. Perdón, acá había colocado yo la letra M. C sub lambda M de K. Listo. Entonces acá por el elemento matricial de la matriz de traslape S y J. Ah, esperen un segundo que acá yo utilicé la nomenclatura que no era. Esto tendría que ser acá MN. Y lo mismo acá SMN que depende de K. Como esto es un producto de vector por matriz, lo que realmente yo puedo hacer es que puedo escribir esto de esta forma. And it can be rewritten as follows. Listo, entonces la vamos a reescribir de esta forma. Yo la puedo reescribir como una matriz H. Va a ser una matriz H que depende del vector de onda por un vector C, C sub lambda de K. Entonces esto es un autovector de H para un caso particular del autovalor. Entonces sería E sub lambda de K, ¿cierto? Que multiplica a la matriz de traslape S de K. ¿Por quién? Por el autovector de H correspondiente al autovalor de H. Es Sandra Cristalina, ¿cierto? From here, we get the restriction. ¿Qué restricción tenemos acá? Que el determinante. No, pues es que realmente, a ver, la restricción, chicos, realmente sería como esta. Sería que H de K menos E sub lambda de K por S de K, esta vaina por este vector C sub lambda de K. Esto tendría que ser cero. Y yo puedo escribir esta restricción en forma de determinante.
Si una matriz por un vector da cero, eso implica forzosamente que el determinante de esa matriz es cero. Y esto de cierta forma termina es convirtiéndose ¿en qué? Entonces en la ecuación secular. Listo. Y la pregunta que yo tengo es ¿qué necesito yo saber del material para poder evaluar esto? Listo. Entonces voy a colocar el ejemplo del poliacetileno. Vamos a comenzar con el poliacetileno. Listo. Entonces, this is known as the secular equation. ¿Cierto? Entonces acá, una nota. Solving the secular equation is simply useful to derive a closed form for the band structure E sub lambda of k for lambda equal to 1, 2, 3, etc. ¿Cierto? Entonces, ejemplo, polyacetylene. Entonces, si yo quiero considerar el poliacetileno como un material en una dimensión, por ejemplo, entonces básicamente lo que yo tengo, jóvenes, es lo siguiente. Yo tengo unos átomos de carbono y dos subredes A y B. Entonces tengo acá, me voy a colocar este en rojo, de acá en rosado, este en rojo, este en rojo, ¿cierto? Muy bien. Los enlaces los voy a dejar en verde. Entonces el poliacetileno tiene esta forma de enlaces acá. Y les voy a explicar en un segundo estos enlaces, la disposición de estos enlaces, porque es tan importante en el aspecto topológico que nosotros vamos a abordar en el curso. ¿Listo? Muy bien. Bueno, realmente estos átomos de carbono para la estructura del polietileno es una estructura colineal específicamente hablando, entonces habría que hacer como algo así. El poliacetileno es importante porque en los años 70 Heger, McMormid y Su descubrieron que el poliacetileno era el primer polímero conductor. ¿Cierto? Digamos, esto es un dato no menor. ¿Ok? Entonces el poliacetileno tiene unos enlaces dobles alternados. Si acá hay un enlace doble, acá no.
Y la posición de ese enlace doble podría cambiar, ¿cierto? Entonces, obviamente, no todos los átomos de carbono son iguales. Hay un átomo de carbono que yo lo voy a etiquetar como un átomo A y otro como un átomo B. El que se repite es el átomo A, que es el átomo en rosadito. Y el B también se repite. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que lo que yo voy a hacer es que voy a decir que para esta molécula, for this molecule, we consider the following orbital representation. Muy bien. Listo. ¿Cómo queda? Entonces, mi orbital escrito como una función de Bloch me va a quedar como phi sub j de r, listo, igual a 1 sobre la raíz de n. Ya les voy a explicar qué es n por la sumatoria sobre r mayúscula sub alfa. Esto sería e a la i k punto r alfa que multiplica al orbital atómico phi minúscula sub j de r menos r a. Bueno, muy bien. Lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es que utilizando esta representación de Bloch para mi orbital molecular, que es una combinación lineal de los orbitales atómicos del átomo A y el átomo B, R alfa, entonces esto sería como RA, RB, la posición del átomo A y B, ¿cierto? Entonces, here, what we require are the matrix elements for the crystal Hamiltonian. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos, por ejemplo, que H, los elementos matriciales diagonales del Hamiltoniano, pues básicamente son ¿quiénes? Son el bracket entre M y M, ¿cierto? De H. ¿Ok? Más sin embargo, para el caso en el que el Hamiltoniano tenga, para el caso en el que el Hamiltoniano tenga como autofunción, eh, un autoestado del operador posición, esto lo podemos escribir así. Phi sub M de R, ¿cierto? Entonces esta parte de acá sería phi sub M de R, el Hamiltoniano como función de R, y acá, digamos, phi sub M de R. ¿Cierto? Ok, bueno, muy bien. Entonces acá este es el valor esperado, entonces escribo 1 sobre la raíz de n. N es el número de átomos que hay en el cristal. Listo. N es el Profe, número de una átomos que hay en el pregunta, cristal. Sí. ¿del cristal o de la celda unida? No, de la celda unidad.
Ok. A ver, un segundo. Yo pienso en una cosa. Podrían ser los dos dependiendo de una representación, pero n en este caso es el número de átomos en la celda unidad. Listo. Después de este explico un poco a qué me refiero. O sea, n es el número de átomos de la estructura que se repite. ¿Sí me entiendes? Más sin embargo, David, tienes que tener cuidado porque hay veces se normaliza sobre todo el cristal. Y eso tiene, digamos, eso tiene también una razón de ser. Después yo te puedo explicar un poco por qué, pero digamos en general ese n, o sea, el n cuando yo hablo de Fourier, me refiero, cuando yo hablo de Fourier, esto es una transformada de Fourier, entonces es el número de átomos en la unidad que se repite. Listo. Que en este caso sería una celda unidad. Son dos átomos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el grafeno son tres átomos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero muchas gracias por la precisión. ¿Ok? Esto es la suma sobre R alfa de a la menos I K punto R alfa por el orbital phi sub m de R menos R alfa asterisco. Este es el hamiltoniano y acá me va a dar uno sobre la raíz de n suma sobre R beta de a la I K punto R beta phi sub m de R menos R beta. Listo. Entonces, esto nos va a quedar acá como uno sobre n por la suma sobre R alfa y R beta. Esto sería E a la menos IK, producto punto de R alfa menos R beta. Bueno, como esto todavía está dentro del bracket, no hay que colocarle el asterisco. Sería phi sub m de R menos R alfa, H phi sub m de R menos R beta. Entonces, obviamente, existe la posibilidad, chicos, en el que R alfa sea igual a R beta y la posibilidad en el que no. Entonces, tenemos dos posibilidades acá. Listo. Entonces, para el caso igual, esto sería uno sobre n, suma sobre R alfa, E a la menos I K punto R alfa menos R beta, eso sería uno. Entonces, simplemente me va a quedar acá el bracket, phi sub m de R menos R alfa, hamiltoniano phi sub m de R menos R alfa. Los que ya han visto mecánica cuántica en la parte de armónicos esféricos podrán identificar este término, ¿cierto? Esta correlación con el hamiltoniano que yo tengo acá, como simplemente la energía. Esto es la energía de un nivel, ¿cierto? Entonces, esta es la energía del nivel para n igual a 2 y para el momento angular L, o el número cuántico de momento angular L, igual a uno, ¿cierto? Chicos, regálenme un segundo porque yo no sé si esto esté abierto hasta tarde. Un segundo, no me demoro. Darwin, ¿puedes parar la grabación, por favor?
Digamos que está claro, pero yo no lo, yo no lo aticé. Estaría claro, chicos, que la celda unidad de mi material sería esta. Se repite el átomo C y se repite el átomo A, el A y el B. ¿Eso está claro o hay alguna duda ahí de quién es la celda unidad? Es la unidad más pequeña que se repite dentro del cristal. Ahí estamos bien. Sí, Juan. Sí, sí, por mi parte sí. Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué me queda? Yo también puedo tener un término, ¿cierto? Para cuando R alfa y R beta son diferentes, entonces me quedaría acá más uno sobre N que multiplica a que suma. Esta sería la suma. Bueno, entonces para los primeros vecinos me quedaría que R beta es igual a R alfa más o menos un látiz vector que yo llamo A, ¿cierto? Y esto me queda entonces, yo reemplazo R beta por R alfa más o menos R alfa, simplemente me va a quedar este término acá que es E a la menos I, K producto punto por A, que es el vector de red, ¿cierto? Y acá, entonces esto me va a quedar multiplicando a phi m de R menos R alfa. Esto sería phi m de R menos R alfa menos más A. Y entonces nuestra primera aproximación es considerar que este traslape de orbitales es lo suficientemente pequeño como para ignorarlo este de acá. Listo. ¿Por qué? Bueno, en el libro de la profesora Mildred Dresselhaus hay una explicación. Lo que sucede es que el desplazamiento de más o menos A, ¿cierto? Para un phi mr menos R alfa y un phi mr menos R alfa más un desplazamiento, entonces el traslape de las funciones de onda es muy pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, este término de acá, el término diagonal, es esencialmente A E sub 2P, ¿cierto? Entonces, energy of the orbital. Ya ustedes en mecánica cuántica han visto armónicos esféricos, o sea que saben que acá n es igual a 2 y para n igual a 2 ustedes tienen varias posibilidades. L puede ser igual a 1, que es este caso, y tienen un ml de 1, un ml de 0 y un ml de menos 1, ¿cierto? O puede haber también el caso de L igual a 0 con ml igual a 0. Multiplican esto por 2 y les da la ocupación de spin del nivel, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, entonces ya tenemos acá los primeros elementos matriciales. HA es igual a HBB y esto es igual a E sub 2P. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar para el caso del poliacetileno of diagonal matrix element. Of diagonal matrix elements for the case of the crystal Hamiltonian. Listo. Tengo HAB, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esto sería igual a phi sub A dr Hamiltonian phi sub B dr.
Listo. Esto es uno sobre la raíz de n. Esto sería la suma sobre r alfa de e a la menos i k punto r alfa por phi sub a dr menos r al dr. A ver, sí, muy bien. Acá iría el hamiltoniano. Phi sub b dr menos rb. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá igualmente vamos a considerar que los elementos, ojo, los elementos matriciales para R igual a R', como estamos hablando de orbitales diferentes, son cero, no hay traslapo, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué me queda? Me queda uno sobre n, por acá se me olvidó expandir, entonces uno sobre la raíz de n, esto sería por la suma sobre R beta de e a la i k punto R beta por phi sub b de R menos R beta, listo. O sea, esto es uno sobre m por la sumatoria para R alfa y para R beta de e a la menos i k producto punto R alfa menos R beta por el valor esperado entre phi a evaluado en R menos R alfa y phi b evaluado en R menos R beta del hamiltoniano cristalino, ¿cierto? Un cristal polimérico que se llama poliacetileno. Muy bien, listo. Entonces, cuando yo considero nearest neighbor interaction, sería más preciso decir coupling. El nearest neighbor coupling, entonces lo que yo voy a considerar es eso. Y ya digamos que tenemos que hacer una aclaración acá. Entonces acá yo tengo que R alfa es igual a ¿quién? R alfa va a ser igual a R beta más o menos A sobre 2. ¿Alguien me puede decir por qué A sobre 2 y no A? Por favor, recordemos la definición de A. Nosotros la dimos en alguna clase pasada. ¿Cuál es la definición de A? De A es la constante de red, ¿no? La constante de red. Y la constante de red se define como, como la distancia entre qué puntos. David, tú qué estabas ahora haciendo el análisis ahí. La constante de red es una distancia entre qué puntos. La distancia de red es la periodicidad de los átomos, ¿no? Sí, digamos que si tú le metes cacumen a ese argumento que acabas de dar, sería la distancia entre quién. Aquí en nuestro caso, entre la parte A y la parte B, ¿no? Piensa bien, trata de, digamos, profundizar un poco ahí. Mira lo que dice Darwin. Lo que dice Darwin es interesante. Darwin dice que la constante de red es una constante de periodicidad. ¿Eso qué significa? Que vendría siendo la distancia en la cual va apareciendo átomos hasta que se llene la Bueno, muy red bien, de N muy, átomos. muy bien. Y en bueno, N átomos, ¿no? Porque acá, por eso yo te dije que había que tener cuidado con el N. Hay que saber si es el Sí. N del cristal o el N.
de la celda unidad, pero bueno, siempre y cuando tú puedas diferenciar eso no hay problema. ¿Quién es A? Eso es importante porque sobre todo en topología, la estructura topológica de una banda típicamente se la da es la diversificación de los átomos, es decir, ustedes muy posiblemente no tengan un material que tenga naturaleza topológica que sea monoatómico. Eso sería raro, ¿sí o no? Entonces, típicamente yo tengo que poder definir perfectamente bien quién es adentro del material. Entonces, ¿quién se repite, David? ¿Me puedes colaborar ahí? ¿Quién es el que se repite? A y B. Por lo tanto, A minúscula es la distancia entre cualesquier dos puntos de dos celdas unidades adyacentes. Es decir, si esta es una celda unidad y esta otra de acá es otra celda unidad, y yo escojo este punto acá, la imagen traslacional de este punto va a ser este punto. Es decir, A es la distancia entre estos dos. Por lo tanto, A, David, no puede ser la distancia entre el átomo A y el átomo B. Estos dos átomos están en la misma celda unidad. O sea que A no puede ser la distancia entre ellos. A, por lo tanto, David, A sería la distancia entre los dos átomos adyacentes A, etiquetados con la A, o entre los dos átomos adyacentes B. ¿Sí o no? Es la imagen traslacional entre cualesquier dos puntos similares de la celda unidad. Por lo tanto, la distancia entre A y B, si nosotros consideramos que esta celda es simétrica, la distancia entre A y B será la mitad de la distancia entre A o BB. ¿Sí o no? Bueno, necesito saber si esto quedó claro o no, porque esto es un punto importante, sobre todo de cara al grafeno. Porque en el grafeno vamos a tener una estructura, digamos, geométricamente un poco, la palabra no es complicada, sino que la palabra es una geometría con más estructura, ¿cierto? ¿Esto quedó claro? Sí, señor. Sí, sí. Mm. Muy bien. Entonces, en este caso particular, cuando yo expando este elemento de matriz, esto sería 1/n. Acá tengo yo la suma. ¿Sobre quién? Sobre R, un solo R, de E a la menos K, producto punto reemplazo R alfa, me queda como R beta, más o menos A medios, menos R beta. ¿Sí o no? Por ejemplo. Listo. Muy bien. Entonces, y acá me queda phi A evaluado en R menos, bueno, yo ya le quité el beta, entonces sería simplemente R, menos R, menos A medios, menos más A medios, por ejemplo, H, phi B, que depende de R, menos R. Listo. O sea que esto me queda acá como 1/n, la suma todo sobre R de E a la menos K, producto punto, con A sobre 2, esto puede ser, por ejemplo, menos más acá, y acá esto sería, por ejemplo, phi A, ¿cierto? Entonces, phi A
R menos R mayúscula menos más A medios H phi B R menos R. Entonces, obviamente yo acá tengo dos términos. Tengo un término con signo menos y tengo un término con signo más. ¿Cierto, chicos? Entonces, para el término con signo menos, esto me queda como la suma sobre los R's, o sea, las posiciones de uno de los átomos, ya sea A o B, ¿cierto? Esto es E a la menos E, K punto A sobre 2. Esto sería K phi sub A de R menos R menos A medios phi B R menos R. Muy bien, entonces me va a quedar acá el término. Me va a quedar acá el siguiente término. Listo. Eh, Me queda más uno sobre N por la suma sobre R de E a la más I K punto A medios. Esto es phi A de R menos R más A medios Hamiltonian phi sub B de R menos R. Bueno, muy bien. Estos términos que yo tengo acá, chicos, son unos términos que ustedes ya conocían de antes. Estos términos ustedes ya los conocían de antes y se llaman hopping. Y los definimos con la letra T. El hopping básicamente es una hibridización. El hopping es una hibridización entre dos átomos vecinos. Observen que el átomo representado por el orbital phi A y el átomo representado por el orbital phi B son átomos vecinos. Listo, no están en la misma posición, están desplazados por una distancia media. Por lo tanto, esto me queda como uno sobre n por la suma sobre r, y esto acá me queda e a la menos i k punto a medios, esto acá es t más e a la i k punto a medios, y esto simplemente esto es 2t coseno de k punto a sobre 2 debido a que nosotros sabemos que la suma sobre R de uno, ¿cierto? La suma sobre R de una constante, digamos ustedes, no sé, de una constante Z, esto es igual a N por Z. Por lo tanto, las N se cancelan, ¿cierto? Entonces, given the non-diagonal matrix element HAB igual a HBA igual a 2t coseno de K punto A sobre 2. Therefore, the transfer matrix is given by.
Listo. Bueno, muy bien. Entonces, la matriz de transferencia, ¿cómo queda? La matriz de transferencia H, cuyos elementos de matriz serían HAA, HAB, HBA y HBB. Esto queda como E sub 2P, E sub 2P, 2T, coseno de K punto A sobre 2, 2T coseno de K punto A sobre 2. Listo. Entonces, esta es la primera matriz que nosotros debemos de calcular en el proceso de determinar una banda de energía. Recuerden una cosa muy importante. Estos modelos que nosotros estamos trabajando, los estamos trabajando para ilustrar, para conceptualizar lo que implica una banda, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes dicen, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, Jalín en estos días compartió un artículo. Es un artículo donde calculan la banda del siliceno, ¿cierto? Usando un enfoque multiorbital. Observen una cosa. En el caso que nosotros hemos considerado que por cada átomo A o B hay un solo orbital, ¿sí o no? No tenemos un índice J e I que nos etiquete el número de orbitales que hay por átomo, no. Simplemente consideramos que por cada átomo hay un solo orbital. ¿Qué pasa cuando el problema crece en complejidad en el espacio de Hilbert? Pues, básicamente, que nosotros no lo podemos resolver de manera analítica como estamos haciendo a punta de lápiz y papel. Entonces, esto simplemente es para conceptualizar el procedimiento mediante el cual se obtiene una banda. Listo. Eso es lo primero, pero rara vez yo puedo calcular una banda a lápiz y papel. Eso no es posible. ¿Sí? No es posible. Tienen que ser modelos particulares, por ejemplo, modelos de 2 niveles, máximo 3 niveles. El modelo de David, por ejemplo, tiene 4 niveles y vamos a ver que David necesita por lo menos utilizar un computador y no hablemos de la diagonalización de la matriz, pero por lo menos utilizar un computador para determinar los autovalores, o sea, para solucionar un determinante, ¿cierto? Por lo menos eso. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a evaluar los elementos matriciales de la matriz de traslape. Now, if we assume that the Bloch orbitals are normalized, we obtain. Si nosotros asumimos que los orbitales de Bloch están normalizados, entonces el valor esperado de phi A con phi A, ¿cuánto vale? Y phi B con phi B. Si yo asumo que los orbitales de Bloch están normalizados, ¿eso qué implica? Normalization. Entonces, sí con sí, esto implica, sí, aquí la integral sobre D3R, que es DR, bra de R, ¿cierto? Que es de sí, esto es la integral sobre D3R, el bracket entre sí y R, bracket entre R y sí, integral sobre D3R,
Si asterisco de R, si de R es igual a 1. Entonces, ¿cuánto valen esos dos elementos de matriz ahí? ¿Qué no me puede decir? 1, profe. Entonces, Uno, muy bien. la diagonal de la matriz es 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer? Simplemente calcular los elementos por fuera de la diagonal. Los elementos por fuera de la diagonal nos van a quedar muy parecidos a los elementos por fuera de la diagonal de la matriz de transferencia, ¿cierto? Entonces, now, let's evaluate the off diagonal matrix element. Listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces, SAB, esto sería phi sub ADR, phi sub BDR, es el bracket entre 1 sobre n, raíz, suma sobre r, e a la menos i, k punto r, phi sub ADR menos r, con 1 sobre la raíz de n, e a la i, k punto r prima, phi sub b de r menos r prima. Listo. Esto me queda como 1 sobre n, la suma sobre r y r prima de e a la menos i que multiplica k producto punto con r menos r prima. Y acá el bracket entre phi sub a de r menos r y phi sub b de r menos r prima. Pero nosotros estamos haciendo la simplificación que funge de la aproximación del enlace fuerte, ¿cierto? Entonces, within the tie binding approximation, within the tie binding approximation, within the tie binding approximation, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que R es igual a ¿quién? O R' es simplemente igual a R más o menos a medios. Listo. Therefore, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que el elemento matricial SAB me queda como 1 sobre n por la sumatoria sobre r de e a la menos i, k punto a medios. Eso sería phi a, ¿cierto? Dr menos r. Esto sería phi b dr menos r menos a medios. Este término de acá, observen que este es un elemento de matriz diferente que el elemento de matriz que habíamos considerado en el cálculo de la matriz de transferencia. Este elemento de matriz, yo ahorita voy a hablar de estos elementos de matriz, son muy importantes porque no se pueden evaluar analíticamente. Listo. Entonces, cuando ustedes vean esto dentro de un Hamiltoniano, esos son parámetros. Ahora vamos a hacer un ejercicio memotécnico y les voy a pedir el favor que en el chat
ustedes en el chat me van a escribir S y T son parámetros, pero ahora, un ejercicio pedagógico mnemotécnico. Yo quiero que ustedes se troquelen en la mente que S y T son parámetros y que no pueden ser resueltos analíticamente dentro de un esquema de material, ¿cierto? Eso puede ser resuelto analíticamente dentro de un esquema, de pronto una molécula de 2 niveles. Y ustedes pueden llegar a una aproximación para el valor de T y para el valor de S. Pero si ustedes tienen un material que tiene N electrones, S y T deben de solicitarle a un amigo físico computacional que lo calcule usando DFT. ¿Listo? ¿Por qué? Para yo poder evaluar S y T, como ustedes lo pueden ver acá, yo necesito conocer exactamente quiénes son los orbitales. Y la solución de los orbitales phi A y phi B requiere, requiere la solución del problema de muchas partículas en el marco de la ecuación de Schrödinger, cosa que nosotros no tenemos. Entonces necesitamos decirle a algún amigo de nosotros que maneje DFT o algún programa, como por ejemplo VASP, Vien2K, ¿cierto? Decirle, venga, hágame un favor, ¿usted será que para este sistema que yo tengo este sistema es unidimensional, es una cadena diatómica, etcétera? ¿Será que usted es tan amable y me puede suministrar unos valores de T y de S con los que yo pueda trabajar? ¿Sí o no? Entonces, esa es una de las lecciones más importantes de la clase de hoy. S y T son parámetros, yo no los conozco, los tengo que determinar experimentalmente o computacionalmente. S y T son parámetros, yo no los conozco. Listo. Muy bien. Entonces, este valor de acá va a ser S. Y yo digo por acá, más 1 sobre N por la suma sobre R de E a la más I K punto A medios que multiplica al bracket entre phi A en R menos R y phi B en R menos R mayúscula más A medios. Y esto es simplemente el traslape entre dos funciones de onda. O sea, esto es mecánica cuántica de coquito. ¿Sí o no? Esto es una mecánica cuántica muy básica, supremamente básica. Es traslape entre funciones de onda. Si ustedes, por ejemplo, quieren profundizar un poco más en el concepto de funciones de onda, en los cursos que yo doy de mecánica cuántica no profundizo mucho en esto porque hay que decidir en qué se gasta el tiempo. Uno tiene 20.000 pesos en el bolsillo y uno puede decidir comprarse una hamburguesa o se compra unos chitos, una Coca-Cola y un barrilete, ¿sí o no? Entonces, hay que tomar una decisión. Pero cuando uno quiere profundizar más en el tratamiento molecular con funciones de onda, yo les recomiendo un libro que en general a mí no me gusta, pero que tiene un tratamiento atómico y molecular que, digamos, no me parece que esté mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el libro de Griffith? En el capítulo 7 del libro de Griffith, ustedes van a encontrar el principio variacional. Y con el principio variacional se pueden calcular funciones de onda de manera aproximada para algunos sistemas que se puedan resolver analíticamente. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el ion de hidrógeno, el átomo de helio, son sistemas que máximo tienen 2 electrones. Y con el principio variacional, ustedes pueden evaluar las funciones de onda de sistemas de 2 electrones. Otro libro que les recomiendo si ustedes quieren surcar el mundo de las funciones de onda en lo molecular, les recomiendo Molecular Quantum Mechanics. Mariana siempre se desconectó, ¿no? Bueno, entonces, Molecular Quantum Mechanics de Valerio Magnasco. Este es muy bueno, este es supremamente bueno. Tiene varios problemas de función de onda solucionadas. Y si ustedes quieren, por ejemplo, abordar este problema no desde la perspectiva de un cristal, sino desde la perspectiva de una molécula que no es un cristal, una molécula es un sistema de 0 dimensiones, ¿cierto? Entonces,
Los cristales son de una dimensión para arriba. Entonces, me pregunta alguien, ¿qué pasa si tengo un sistema de cero dimensiones? Pues no pasa nada porque no tiene sistema, ¿cierto? Entonces, no tiene cristal. Un cristal de cero dimensiones no existe. Muy bien. Esto me da 1/n, que multiplica la suma sobre r de s por e a la menos i, k producto punto con a sobre 2 más e a la i k producto punto con a sobre 2. Y esto no es otra cosa que 2s por coseno de k punto a sobre 2. Entonces ahora sí, therefore the overlap matrix is given by, entonces, S es una matriz que tiene elementos SAA, SAB, SBA, SBB. Esto es 1, esto es 2S coseno de K punto A sobre 2. Esto es 2S coseno de K punto A sobre 2. Esto es 1, ya tenemos la matriz de traslape, entonces vamos a proceder a solucionar la ecuación, la ecuación secular. ¿Listo? Entonces nos vamos para la ecuación secular. Y bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Pregunta. De mi parte no. No, bueno, por ahora no. eh, un segundo. Es que Wilson y Blanca me están bombardeando acá un segundo. A ver. Bueno, muy bien. Listo. Entonces ahora
Now we will solve the secular equation. Con respecto a la topología, chicos, nosotros habíamos hecho una serie de preguntas cuando comenzamos el curso. ¿Por qué, o más bien, cómo se relacionaba la topología con el estado sólido y la estructura de bandas? ¿O cómo se relacionaba la topología con los materiales? Y nosotros dijimos que a través de la estructura de bandas. ¿Qué tan importante es saber calcular una estructura de bandas? Realmente cuando yo estoy trabajando desde una perspectiva topológica, saber calcular una estructura de bandas no es tan importante como uno cree. Tenerla sí, porque yo, por ejemplo, necesito calcular la curvatura de Berry, por ejemplo, ¿cierto? Tener la estructura de bandas es importante, pero saberla calcular no. Si a usted le dan la estructura de bandas, por ejemplo, Cristian Santiago tiene la estructura de bandas del modelo de SAT. Tiene que saber llegar allá, pues sería bueno saber llegar. Pero si no sabes llegar, no importa siempre y cuando tengas estructura de bandas y pueda comenzar a modificar los parámetros de la banda de manera adiabática, cambiar el spin órbita de manera adiabática, cambiar el acoplamiento de Zeeman de manera adiabática. Eso es más importante. Es más importante saber qué hace con una banda uno para determinar si es topológicamente trivial o no, que calcular la banda. Simplemente, simplemente lo que nosotros estamos haciendo es darnos un contexto de bandas. Nos falta calcular la banda del grafeno, la banda de la red triangular. Vamos a mirar lo que mandó Jalil de la banda del siliceno. David nos va a pasar, nos va a hacer una exposición sobre la banda de una red cuadrada, ¿cierto? Vamos a trabajar el cristal de Kagome también. Entonces vamos a seguir haciendo bandas, 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 estructura de bandas. Pero yo creo que ustedes tengan presente, por ejemplo, que así como con la función de Green, para uno calcular una función de Green necesita saber calcular una banda, no. La función de Green retardada para un metal con invarianza traslacional, ¿cierto? Simplemente es igual a quién. Esto es igual a 1 sobre H barra omega menos la banda de energía. Hay que saber calcular E sub K sigma, no. Yo coloco acá función de Green retardada, acá le coloco, por ejemplo, un más y eta, ¿cierto? Y si a mí me dicen, por ejemplo, que yo tengo un gas libre de electrones, que mi metal es un gas libre de electrones, muy bien, es sub K sigma, entonces esto es quién, esto simplemente es H barra al cuadrado, K al cuadrado sobre 2m, y tengo la función de Green más simple posible de la historia desde que Adán y Eva jodieron este mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? E sub K sigma retardado de omega igual a 1 sobre H barra omega menos H barra cuadrado K cuadrado sobre 2m más y eta. Ahí está la función de Green. Me dicen a mí, por ejemplo, me dicen a mí linear chain. Linear chain. Este es uno, este es uno, esta es una de las tareas favoritas de Branislav, el jefe de Jalil. Linear chain, pero con la autoenergía. So- Todavía no vamos a hablar de esa vaina como para no joder el ambiente de paz que tenemos hoy. Entonces, eh, ¿cómo es una linear chain? Entonces, linear chain, yo tengo E sub K sigma. Esto es igual a menos 2t coseno de K punto A, ¿cierto? Más mu. Pues reemplazo esta vaina en la función de Green. G, K sigma, retarded of omega. Esto es igual a 1 sobre H barra omega menos 2 o más 2t coseno, si es lineal, sería coseno de kx por A menos mu más y eta. Una pregunta, hay que saber calcular. Yo les voy a enseñar cómo calcular esto con segunda cuantización, sino que todavía no quiero torear la segunda cuantización. Quiero aplazar eso hasta lo último, porque es muy fácil uno decir, venga, usted tiene este hamiltoniano en el espacio de la red, por favor, segunda cuantícelo. Eso es muy fácil. Yo les doy una fórmula y la mayoría de ustedes con tres fórmulas
sacan la dispersión, pero la idea de la segunda cuantización es uno entender cuáles son las implicaciones cinemáticas sobre la banda que tiene la segunda cuantización, ¿cierto? No simplemente reemplazar. Entonces, por eso estoy aplazando el tema de segunda cuantización hasta lo último, pero hay que saber calcular una banda, no. Simplemente hay que saber cuál es el significado físico de la banda en el contexto de la cinemática de un material y obviamente conocer una expresión para la banda. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de aprender a conocer expresiones para las bandas de energía. Entonces acá, solving the secular equation. Entonces, ¿qué tenemos? El determinante de H menos E sub lambda por S debe ser igual a cero. Esto implica acá que el determinante de, entonces esto es E sub 2P, esto sería 2T coseno de K punto A medios, 2T coseno de K punto A medios, E sub 2P menos E sub lambda de K por 1, 2S coseno de K punto A medios, 2S coseno de K punto A medios 1. Este determinante debe nulificarse. Entonces esto me da determinante de E sub 2P menos la banda de energía claramente. ¿Sí o no? Entonces acá en este otro término me daría, a ver, entonces esto me daría 2T, 2S. Entonces esto sería acá 2 que multiplica a T menos E de K por S coseno de K punto A medios. Acá lo mismo, 2 que multiplica T menos E sub lambda de K por el parámetro S por el coseno de K punto A medios. Esto es E sub 2P E lambda de K. Listo. ¿Cómo queda este determinante? Y hay que igualarlo a cero. Y de la igualación a cero, entonces obviamente lo que nosotros vamos a obtener es una condenada restricción, ¿cierto? E sub 2P menos E sub lambda de K menos 4 que multiplica a T menos E de K por S al cuadrado coseno al cuadrado de K punto A medios igual a cero, ¿cierto? Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí vamos 10 puntos o no? Sí, Juan. Entonces de acá me queda que E sub 2P, bueno, yo puedo sacar, digamos, ahí fácilmente, yo podría sacar un factor común. Digamos que tampoco necesito sacar un factor común, pero podría. A ver, bueno, saquemos un factor común por si las moscas. Disculpe, acá con Tenchu. Señor, estoy ocupado, qué pena. Qué pena.
Entonces esto es E de K menos E sub 2P, ¿cierto? Si yo saco raíz en ambos lados me queda más o menos 2 que multiplica a E de K por S menos T, ¿cierto? Por el coseno de K punto A sobre 2. Listo, ya digamos igual ambos lados. Entonces yo puedo coger un signo más y un signo menos de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. A ver. Entonces, ya yo pienso que puedo hacer acá. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es esto. Voy a pasar acá el 2T, un segundo. Voy a coger este 2P, lo voy a pasar para el lado derecho y me queda acá E sub 2P más menos por menos T, entonces me queda acá menos más 2T coseno de K punto A sobre 2. Listo. Y este de acá lo paso para el lado izquierdo y me iría quedando E de K menos más, ¿cierto? Menos más 2S coseno de K punto A sobre 2 por E de K. Bueno, ¿tenemos alguna discrepancia? Creo que no. ¿Estamos bien, cierto? De acá factorizo E de K, me queda uno menos más 2S que multiplica el coseno de K punto A sobre 2. Esto es igual a E sub 2P menos más 2T por el coseno de K punto A sobre 2. Listo. Finally arriving at the following band structure. ¿Por qué se llama estructura de bandas? Bueno, eso es una pregunta que nadie me ha hecho, de hecho. Nadie me ha preguntado por qué se llama estructura de bandas. Porque para cada lambda, observen que yo tenía acá etiquetado con lambda la energía. Para cada lambda, yo voy a tener un posible autovalor del Hamiltoniano cristalino. ¿Sí o no? Del Hamiltoniano cristal, de cristal Hamiltoniano. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir for lambda equal to plus, ¿sí o no? Si lambda es igual a más, yo tengo, como lo tenía en el código el sábado, como lo hicimos en el código el sábado, es un más de kx porque estamos en una dimensión. Esto sería E sub 2p más 2t coseno de k sub x por a sobre 2. Dividido entre 1 más 2s coseno de k sub x por a sobre 2. Entonces, este es el primer autovalor mío. Se genera una estructura de autovalores. Eso es básicamente
lo que yo quiero que ustedes me copien. Genera una estructura de autovalores. Y es esa estructura de autovalores la que representa las propiedades del material. ¿Ok? For lambda equal to minus. Entonces acá, yo por ejemplo puedo tener I minus de kx es igual a quién. Pues E sub 2p menos 2t coseno de kx por a sobre 2, 1 menos 2s coseno de kx por a sobre 2. ¿Cierto? Esta es mi estructura de bandas para el poliacetileno. Y para el grafeno voy a tener otra estructura de bandas similar. Esta es mi estructura de bandas para el poliacetileno. Yo puedo verificar cuando yo grafiqué en Python, yo puedo hacer la siguiente verificación. Recuerden que nosotros, ¿cómo se llama la zona en la que graficamos? ¿Y por qué? La zona de Brillouin. Muy bien, se llama la zona de Brillouin, Brillouin Zone. Y se grafica ahí porque pues ya son periódicas. Muy bien, Darwin. Se grafica ahí porque son periódicas. Acá estoy graficando, por ejemplo, contra KX, ¿cierto? Y voy a graficar entre menos pi sobre A y entre pi sobre A. Esto es lo que nosotros conocemos como Brillouin Zone. Del físico nada despreciable, León de Brillouin, ¿cierto? Brillouin Zone. Entonces, como muy bien dijo Darwin, nosotros graficamos en la zona de Brillouin debido a que tenemos un comportamiento periódico. Listo, muy bien. Entonces acá yo voy a tener como algo así. Listo. Es importante notar que esta es la banda de menor energía. Por lo tanto, ¿cómo llamamos nosotros a la banda de menor energía, chicos? La banda de Valencia. Muy bien, se llama valence band. La banda de valencia, por lo tanto, los electrones que le dan estructura al material están en la banda de valencia. Esa es la estructura, los electrones móviles están en la banda de conducción. Y acá entonces yo voy a tener una banda de conducción. Bueno, una pregunta, además de la banda de Valencia y la banda de conducción, ¿existen algún otro tipo de bandas? Sí, claro. Hay muchos tipos de bandas. Lo que pasa es que usted tiene una estructura de bandas de conducción y tiene una estructura de bandas de valencia dependiendo de cómo fije el nivel de Fermi, ¿cierto? Entonces las bandas de valencia y las bandas de conducción hacen referencia a que Cristian Santiago hacen referencia al comportamiento conductivo de un material o no conductivo. Pero si tú vas a analizar una propiedad diferente a la conducción de un material, entonces, por ejemplo, puedes hablar de bandas de estrés, de bandas de tensión, ¿cierto? Puedes hablar, por ejemplo, de bandas de transferencia, de transmisión, de reflectancia. Que eso también, obviamente, las propiedades ópticas de un material, si ustedes recuerdan bien los cursos míos de electrodinámica, las propiedades ópticas de un material están también íntimamente relacionadas con las propiedades eléctricas. Por eso nosotros, a partir de la función dieléctrica, podemos tanto determinar propiedades eléctricas
conductivas como propiedades ópticas de un material como su reflectancia y su transmitancia, ¿cierto? Entonces, porque básicamente tanto la óptica como la parte eléctrica, Cristian Santiago, es la capacidad que tiene un material para absorber o emitir energía. Y eso se hace manifiesto tanto ópticamente como eléctricamente, ¿sí me explico? Sí, sí. Muy bien. En la, cuando trabajamos la estructura de bandas de la cadena lineal diatómica, la llamábamos banda óptica y acústica. Ah, pero eso es para fonones. Sí, Entonces, en el caso de los fonones, en el caso de los fonones que tienen cierta energía se propagan a la velocidad del sonido y los que tienen cierta otra energía se propagan a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz en el medio, ¿cierto? Ahora, los fonones también tienen polarización. Pues digamos que los electrones tendrían polarización también, porque nosotros podríamos, de hecho, nosotros también podríamos estar hablando de qué, del spin. Y tú podrías hablar de bandas de spin, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo materiales magnéticos topológicamente no triviales, ¿cierto, Cristian? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una banda, como el caso del oro. Acá yo, por ejemplo, podría dibujarle una banda. Esta banda se podría dividir. Esto sería un splitting. Tú podrías dividir esta banda porque hay como esta es una banda degenerada. Es para spin up y para spin down. Pero tú la podrías dividir y la división de esta banda básicamente te da el valor del splitting magnético del material para una región particular de la banda de energía o del vector de onda. Una va a ser spin up y otra va a ser spin down. Y este valor de splitting que tú tienes acá, Cristian Santiago, lo que te va a dar es la magnetización del material, por ejemplo, o algo proporcional a la magnetización, ¿cierto? ¿De qué formas, por ejemplo, yo podría evaluar magnetización? Mira que esta banda de acá en verde va a absorber rayos X. Esta banda de acá va a absorber rayos X de una frecuencia diferente, ¿cierto? O de una polarización diferente porque tienen spin diferente a esta de acá. Estas dos bandas, Cristian Santiago, absorben rayos X de manera diferente. Es decir, si tú polarizas rayos X de manera circular, una banda va a tender a absorber más rayos X con cierta polarización que la otra banda. Eso es una técnica experimental para determinar este splitting de acá. Esto se llama XMCD. Perdón, se llama, sí. ¿Esto es qué? Esto se llama X-ray Magnetic Circular Dichroism. Esto es dicroísmo circular magnético. ¿Eso qué significa? Que el material, por tener dos bandas polarizadas de manera diferencial, dos bandas de conducción polarizadas de manera diferencial, cada una, los rayos X polarizados hacia la izquierda y hacia la derecha serán absorbidos con diferente magnitud de probabilidad, amplitud de probabilidad. Y esto se puede calcular cuánticamente. De hecho, este cálculo cuántico está en el libro de mecánica cuántica relativista de Paul Strange. También, por ejemplo, los materiales pueden absorber ondas de electrones. Por ahí en estos días alguien me contaba que alguien le dijo, usted trabaja con electrones, entonces, ¿qué tienen que ver los electrones con la óptica? ¿Cierto? No, pues nada. Solamente que hay microscopios electrónicos también. Hay interferencia electrónica también. Hay reflexiones electrónicas, transmisiones electrónicas. Y por lo tanto, también tenemos la versión electrónica de este método, que se llama EMCD. Mucho mejor
para evaluar la magnetización. De hecho, uno de mis profesores de magnetismo es uno de los mayores expertos en esta área. ¿Qué es EMCD? EMCD, ¿ustedes qué creen que es EMCD? X, XMCD es con rayos X. ¿EMCD será qué? Están muy poco imaginativos, pues. Era con electromagnético. Exactamente. Electron Magnetic Circular Dichroism. Y con esta técnica lo que uno puede hacer es lo mismo, mirar cuál es este nivel de splitting que hay acá para determinar la magnetización del material, porque la diferencia en las bandas entre spin up y spin down me da la magnetización del material, ¿cierto? ¿Cómo se define la magnetización de un material? Se define proporcional a la diferencia entre las ocupaciones spin up y spin down. Ya, ¿cierto? Baby. Ahora, ¿con qué equipo se hace esto? Por ejemplo, podemos discutir eso para terminar. Esto se hace típicamente con synchrotron radiation. Yo hice estos experimentos en LUN, les puedo mostrar las fotos por lo menos de los equipos para que los conozcan. Y esto se hace con un TEM. ¿Qué es un TEM? Transmission Electron Microscope. Entonces, y con esto se puede hacer mapeo magnético en la escala atómica, cojonudo. Yo lo he visto con mis ojos, sí, cojonudo. Mapeo magnético en la escala atómica. Eso es recojonudo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Darwin hace referencia a una situación. Darwin me dice, bueno, y la banda acústica y óptica, pues eso tiene que ver con la polarización. En los fonones, como nosotros tenemos una polarización acústica y polarización óptica, y pueden ser fonones longitudinales, fonones transversales, entonces van a tener ustedes muchas combinaciones de bandas. Van a tener longitudinal óptica, longitudinal acústica, transversal óptica, transversal acústica. Y si tienen bandas en 3 dimensiones, hay que echarse la bendición, ¿cierto? Para eso les recomiendo de nuevo capítulo 22 y capítulo 23 del libro de física del estado sólido de Ashcroft. Recuerden, el principio de todo buen físico, el estado sólido está en Ashcroft. ¿Sí o no? Muy bien. Para terminar la clase de hoy, quisiera yo dejar abierto el tema para que comencemos el sábado. Recuerden que el sábado tenemos la exposición de Jalil también. Entonces tenemos que abrir espacio para todo. Pero el sábado me voy a dedicar exclusivamente al grafeno, tanto al cálculo de su banda de energía, tanto al cálculo de su banda de energía, la evaluación de su banda de energía, como a el análisis, ojo, el análisis de su espectro relativista en los puntos de Dirac, porque como en el curso vamos a ver dos cosas importantes al respecto de esto, vamos a ver semimetales de Weyl. Listo, vamos a ver qué es un semimetal de Weyl y por qué tiene implicaciones topológicas. Esa es la primera. Y lo segundo que vamos a ver en el curso es que en el curso vamos a ver los conos de Dirac y qué tipo de partículas son las partículas que albergan los conos de Dirac. Porque son importantes. Esa dispersión lineal en ese cono, ¿qué tiene de particular? Y nosotros podemos llegar allá mediante un procedimiento de teoría cuántica de campo. ¿Cierto? Sencillo, o sea, nada complejo, sino sencillo. Entonces, digamos que for Saturday, coloquemos acá, for Saturday, we will derive the transfer and overlap matrices for the case of graphene.
Listo. Entonces, por ejemplo, yo que tengo acá, que mi matriz de transferencia sería E sub 2P, lo mismo que para el poliacetileno porque son carbonos, son átomos de carbono. Entonces, pues no tendría ningún sentido de que ese E sub 2P no estuviera ahí. Son átomos de carbono nomás, o sea, ahí no hay hibridización ni con átomos de nitrógeno ni nada de esas cosas. Eso nos lo va a mostrar David. David nos va a mostrar diferentes tipos de hibridización en la red cuadrada. David es el que nos va a enseñar a hibridizar en estado sólido, ¿cierto? Entonces, hibridización SS, SP, SD, ¿cierto? Bueno, muy bien. Acá tengo yo el mismo parámetro de Hopin por sigma de K. Acá tengo T por sigma asterisco de K y acá es sub 2P. Listo. Y acá tengo la matriz de traslape muy parecida también a la estructura de la del poliacetileno y a la estructura de esta del grafeno. También tiene T por sigma de K. Sería ese. Muy bien. Era para ver si estaba despierto, mijo. Eh, Pues algún jugo sería sigma. Ese es el parámetro. Sí, tienes toda la razón. Ahí me equivoqué. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, sigma simplemente es una función, chicos. Sigma es una función del vector de onda, que de hecho creo que nosotros la habíamos definido. Depende de los vectores de red del grafeno, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué sería? Sigma de K sería E a la I K punto R1 más E a la I K punto R2 más E a la I K punto R3. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros reconciliar esto con la estructura del grafeno? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros en el grafeno tenemos esencialmente, en el grafeno vamos a tener nosotros tres vectores de red, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer un dibujo rápido, por favor, ténganme paciencia que yo voy a acabar. Recuerden que es muy importante nosotros poder determinar cuál es la celda unidad en cada material que trabajemos. El grafeno no es la excepción. Entonces acá nosotros tendríamos un cristal de grafeno. Es que no lo voy a dibujar todo porque me da pereza. La verdad es esa, me da pereza. ¿Para qué les voy a decir? No, es que esta es una razón pedagógica o no, nada. Tengo pereza. Y el perezoso trabaja W. Aquí me tiré esto. Bueno, muy bien. Listo. Entonces el grafeno es simplemente una red que parece como un panal de abejas con átomos de carbono, esos átomos blanquitos que hay. Listo. ¿Qué son los vectores base de un cristal? Los vectores base de un cristal son aquellos vectores mediante los cuales yo puedo ubicar los átomos de la celda unidad. Los 6 átomos del grafeno no están en la celda unidad, ¿sí o no? Eso yo creo que de alguna forma está más o menos claro, ¿cierto? Los 6 átomos del grafeno están en la celda unidad. Algunos están y otros no están, ¿cierto? Bueno, entonces muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es eso. Listo. Entonces, sí, yo por ejemplo, a ver, yo podría considerar que a partir del centro de gravedad de este hexágono con átomos de carbono yo puedo ubicar
los siguientes átomos del cristal. Yo puedo decir que este es un vector base, este es otro vector base y este es otro vector base. Yo voy a llamar a este vector de acá R1, este vector R2 y este vector R3, que son los tres vectores que aparecen en el cálculo de sigma. Los tres vectores base de la hoja de grafeno. Ustedes pueden notar con claridad que R1 es igual a ¿quién? Es igual a A sobre la raíz de 3 en dirección X, donde A simplemente es un parámetro de red, R2 vendría siendo ¿quién? Vendría siendo menos A sobre 2 raíz de 3, ¿cierto? En dirección X, ok, más A medios en direcciones Y. Ustedes pueden ver, bueno, realmente R2 sería con signo menos, porque R2 va hacia el tercer cuadrante, ¿cierto? Y R3 sería igual a menos A sobre 2 raíz de 3 X más A medios Y. Esos son los tres vectores base y con esos vectores base yo puedo calcular sigma, ¿cierto? Y una vez yo tenga sigma, solucionando la ecuación trascendental, entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez yo tenga sigma, pues voy a tener una expresión para la banda de energía. Eso es lo que va a pasar. Bueno, hay algo que olvidé, chicos, algo que olvidé en el caso del poliacetileno. Yo les decía que para el caso del poliacetileno recordaran que S y T son parámetros. Nos los tienen que dar a alguien, nos los tenemos que calcular computacionalmente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, del libro de la profesora Mildred Dresselhaus, que cita un paper experimental, nosotros obtenemos esto. S es igual a 0,2 milielectronvoltios. T, que típicamente es negativo por convención, es menos 1 milielectronvoltio. E sub 2P lo puedo tomar como cero, esto es una energía de referencia. Entonces recuerden que esos parámetros nos los tienen que dar. Ahora, para el caso del grafeno, alguien también nos tiene que dar los parámetros del grafeno. Entonces, por ejemplo, acá para el próximo sábado nos dicen, oiga, vea, grafeno es 0,129 milielectronvoltios. Esto también está en el libro de la profesora Mildred Dresselhaus y T es igual a menos 3,033. Perdón, esto está en electronvoltios, no mili, sino electron, esto es un grafeno. Electronvolt, las escalas acá son electronvolt, qué pena. Me confundí con las uniones moleculares que son pequeñas, etcétera. Listo. Bueno, yo diría que la clase de hoy ha sido muy ilustrativa. Estamos listos para meternos con otras cositas. Vamos avanzando. Vamos llegando a, digamos, a un nivel que nos permite discutir una estructura de bandas topológicamente no trivial. Apréndanse ese nombre. Topológicamente no trivial porque vamos a diferenciar lo topológicamente trivial con lo topológicamente no trivial, ¿cierto? Y se me ocurrió una gran idea debido al proyecto que estoy planteando con la profesora Blanca y em, con el profesor Tío Cosa. Se me ocurrió una gran idea y es que vamos a darle rienda suelta a los mayoranas en este curso. Vamos a hablar de los modos de Majorana. El domingo estuve calculando unos ejemplos con modos de Majorana. Después de que terminé la llamada con Edilson y con Blanca, yo dije, "Ve, esto está como chévere por acá, ¿cierto? Unos modos de Majorana, por ejemplo, en un material entre dos superconductores y resulta que cuando hice el cálculo en Python me salía un pico un poco diferencial en la corriente de Josephson. Entonces, bueno, ¿quién va a trabajar acá en Majorana? Va a trabajar, es Cristian Santiago, solamente Cristian, pero podemos, digamos, darle un poco de rienda suelta a los mayoranas en este curso. Entonces, como le vamos a dar rienda suelta a los mayoranas en este curso, también vamos a
hacer otras cositas adicionales en las sesiones que veamos sobre estructura de bandas. Bueno, chicos. Entonces, Darwincito, podemos cerrar la grabación.